a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Vimos hace 8 días, amados hermanos, cómo para sentir admiración, respeto y que nazca en nosotros amor verdadero, debemos contemplar algo que vale la pena. Y esto es muy importante, especialmente para los seres humanos que quieren despertar amor en la gente, pero no se pueden a pensar que su persona, su personalidad, su forma de ser, de actuar, no vale la pena, porque descuidan su físico, no se preparan en su vida interior, no desarrollan una personalidad atractiva. Y entonces resulta que deseando amor, no provocan amor en los demás, porque nadie que no valga la pena produce amor. Y por eso comenzamos viendo a la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, el mar, las montañas, los bosques, los desiertos, y vimos que valía la pena este mundo, que hay muchas cosas hermosas, aunque muchas personas se esfuercen por negarlo. Y también vimos que el ser humano puede valer la pena si se esfuerza, si tiene una idea clara de lo que es la personalidad humana. Porque de otra manera, aunque se mueran por recibir amor, aunque chantajeen por recibir amor, no lo van a hacer recibir. Porque nadie será capaz de sentir amor, sino por algo que se descubre en la persona. Si una mujer desea ser amada, que empiece a desarrollar sus cualidades físicas y espirituales, no sea que también nada más la deseen, que les guste su cuerpo, pero no les importe su alma. Y si un hombre desea ser estimado, valorado, respetado y amado, igualmente, no puede decir simplemente: el hombre es
feo, fuerte y formal. Como esas frasecitas que se inventaron no sé cuándo y no sé para qué. Bueno, no sé cuándo, pero sí sé para qué. Para justificar la carencia de cualidades personales. Y sin embargo decir, a pesar de que no valgo la pena, merezco amor. Pues curiosamente podremos decir lo que queramos, pero amor no vamos a recibir. Así que antes que otra cosa suceda, enseñemos al ser humano a aparecer ante los demás como alguien que vale la pena. Desde niños, un niño aseado, arreglado, educado. Hay niños insoportables porque los papás no les educan, los enseñan a que sean latosos a donde sea y con quien sea. Y luego dicen, es que son niños, pues más bien yo creería que son animalitos. Porque la diferencia entre el niño y el animalito es exactamente la educación. No nada más el aspecto, la educación. Y por desgracia a veces hay animales más educados. Porque el dueño de los animales los educó. Y el papá de los niños no los educó. Si quieren voltear la cosa por el otro lado, voltéenla, pero siempre va a ser igual. Lo que no vale la pena no se ama. Y no vale la pena aquello que no demuestra valer la pena. Aquello que no atrae directamente. Y lo que atrae no es nada más lo físico, sino también lo espiritual, lo emotivo. Cualquier cualidad que el ser humano tenga y la manifiesta a los demás, comienza a ser atractiva, como la naturaleza. El mar, o de una manera o de otra, no nos deja indiferentes. O nos emociona o nos asusta. Yo nunca me he sentido más asustado que cuando iba la primera vez en barco hacia Europa, allá en 1958. Digan los jóvenes. Lo bueno es que hay muchos viejitos y no se asustaron. Acercándome a las costas de Inglaterra, el barco iba moviéndose y como ya era un barco muy hermoso pero muy viejo, el Ile de France, rechinaba por todos lados. Y es la única vez que yo sentí que ya estaba cerca de la muerte, antes que hace 2 años. Pero hace 2 años había razón, estaba en el hospital. Aquella vez simplemente era impresión. Y es que el mar cuando se mueve, aunque sea poco, y en la noche, y una noche de tormenta, como de película, no deja indiferente a nadie. Y uno tiene que reconocer la grandeza del mar, la impresión del mar sobre un ser humano. Así que hermanos, no se les olvide lo que vimos hace 8 días. Quizá no para casarse, no para encontrar esposo o esposa, pero siquiera para agradar a la gente que está junto a ustedes. Si la vida no es nada más casarse, el amor no es nada más de esposos, también es de amigos. El agrado que uno produce no es nada más para ver quién cae, sino simplemente para provocar algo hermoso a nuestro alrededor. Por eso nos bañamos, nos arreglamos, nos cambiamos de ropa, somos inteligentes. Cuando no tenemos que decir, no hablamos. Para dar una impresión agradable y que la gente goce con nuestra presencia, en lugar de darles la vuelta, como muchas veces sucede. Ya viene esa, vámonos, haz de la finta que ya nos vamos.
para que no nos vea, o para que si nos vio, le digamos, ya nos estábamos yendo. Y hay mucha gente así, desagradable, molesta, latosa, no porque no tenga cualidades, sino porque las oculta muy bien. Y hay gente con una capacidad de ocultar sus cualidades fantástica. Son higaditos, sangre pesada, sangre gruesa. Y todo es por no analizarse frente a un espejo y decir, ¿realmente yo soy agradable a los demás? ¿Aparezco como alguien interesante de alguna manera o de otra? El día de hoy damos un paso adelante, hermanos, y vemos cómo el amor verdadero a nivel humano siempre debe conocer las limitaciones de las personas amadas, siempre debe conocer sus defectos, primero para no negarlos o no desconocerlos. Ay de nosotros si amamos a una persona sin conocer sus defectos o negándolos. Nos estamos engañando. Y como no hay enamoramiento que dure 100 años, después de un mes, un año, 5 años de adoración, de repente decimos, la persona a la que adorábamos no vale la pena. Y la denigramos, y la insultamos, y la despreciamos. ¿Y todo por qué? Por no reconocer, por no aceptar que no vimos sus defectos y nos equivocamos. Nadie hay tan valioso que no tenga un defecto, como no hay nadie tan deficiente que no tenga una cualidad. El secreto está en conocer los defectos de la persona grandiosa y las cualidades de la persona insignificante. Hace tiempo, no mucho, una mujer miembro de la comunidad cristiana del Buen Tono dijo acerca de su capellán, ay, ese padre Javier, si se hubiera casado, se hubiera divorciado luego. Y yo dije, ya ven cómo soy, si hubiera sido ella la candidata, ni me caso. Yo no me dejo, yo no soy tarugo. Lo que pasa es que no se dan cuenta que uno entre más cualidades tenga también tiene más exigencias y entonces es medio latoso. Yo lo reconozco que soy latoso. Como veo las cosas con tanta claridad, no acepto fácilmente una tomada de pelo. Y así como soy de realizador de cosas, también soy de fregón con mis colaboradores. Si digo, pongan esto allá y veo que no está puesto, yo reclamo. No digo, sea por Dios, no, sea por tarugos, y lo pone. La semana pasada rompieron 2 de los macetones que tenemos para adornar la iglesia. Ya los fui a reponer. Ya anduve buscando por toda la ciudad porque ya no hay. No encontré iguales sino parecidos. ¿Ustedes creen que me gustó que rompieran los macetones si ya no hay? Por supuesto que no. Pero ahí voy a buscarlos y así soy con todas las cosas. Entonces quien esté cerca de mí ya sabe que tienen que trabajar. Y si en algún momento acepto que no trabajen es porque de plano no encuentro gente capacitada y me tengo que aguantar. No quiero ser neurótico, pero que sea yo facilito, ni se lo crean, ni se acerquen. Yo soy canijo, soy exigente y además no lo doy a ocultar. Creo que se nota claramente. Que no sean neuras es una cosa, pero que sea facilito es otra muy distinta y jamás voy a tratar de serlo.
porque el día que sea facilito, me conformaré con lo que sea, y ya no estaremos a la altura en que estamos. Si llevo 27 años en esta iglesia, se cumplieron el viernes pasado, ha sido de esfuerzo, de trabajo, de tarea constante, 27 años de estar con ustedes cada 8 días, y siempre tratando de decir una palabra inteligente. Y lo digo, no crean que por echármela, sino para que tomemos conciencia, que es un trabajo, todo un trabajo, un esfuerzo constante. Y ni las plantas están secas, ni la iglesia está sucia, porque la gente que colabora conmigo en 27 años se ha puesto a trabajar. Regresando entonces al tema, no hay nadie tan perfecto que no tenga limitaciones, no hay nadie tan deficiente que no tenga alguna cualidad. Y ese es el trabajo de nuestro amor. Andar buscando cualidades para admirar y conociendo defectos para aceptar. Porque si nos hacemos la ilusión de que la persona a quien amamos no tiene defectos, nos vamos a equivocar y nos vamos a decepcionar y nos vamos a hacer daño. Porque un día va a suceder una tragedia en nuestro corazón. Más vale, por tanto, que desde el principio sepamos que amemos a quien amemos, siempre habrá algo difícil, duro, triste que aceptar. La primera deficiencia, la primera limitación, hermanos, respecto a las personas a quienes amamos, es algo que no podemos evitar: la muerte. Siempre que amamos a alguien, nos hacemos la ilusión de que va a vivir para siempre. Y ahí comenzamos ya la equivocación. El único ser que no muere es Dios, pero todos los demás mueren. Murió Adán con Eva, los primeros hombres, murió Abraham, murió Moisés, murió David, murió Cristo, murió María, y así van a seguir muriendo todos. E igualmente nosotros moriremos en el momento en que Dios disponga, que ni sabemos cuándo sea, pero va a ser un día. Una de las primeras cosas que tenemos que conocer antes de amar a nadie es que ningún ser ha venido a este mundo para siempre. Y si desde niños conocemos esta verdad y nos vamos adaptando a ella, quizá terminamos por aceptarla más fácilmente. Y la costumbre nos preparará para el momento de la separación. Porque si nos negamos a aceptar la muerte de las gentes a quienes queremos, a los demás sí los matamos, a los que no queremos, rapidito que se larguen. Pero a los que queremos, nunca deseamos que se vayan. Y si no aceptamos eso, vamos a sufrir enormemente. Y en lugar de que el amor a una persona se convierta en una realización profunda nuestra, va a ser la destrucción. Hijos, sepan que sus papás, más tarde o más temprano, a veces muy temprano, van a morir. Muy temprano, porque quizá apenas les acaben de dar la vida, como a las mujeres que mueren en el parto. Muy temprano, porque quizá siendo pequeños se mueran sus papás los dos. Y no estamos diciendo fantasía. El año pasado se fueron los dos papás, Diana y Enrique. ¿Quién pensaba que los dos se iban a ir juntos y se fueron? No muy temprano. Pero al fin y al cabo, según nuestro pensamiento,
no a tiempo, sino antes. Cuando entonces se nos concede como un don el que nuestro padre o nuestra madre nos acompañen hasta una edad tardía, en lugar de rebelarnos, deberíamos agradecer, como en el caso nuestro, que nuestra madre nos acompañó hasta el momento en que yo, el hijo más pequeño, tenía 58 años. Es un don, porque un hijo a 58 años ya no depende de su madre, la goza, pero ya tiene suficiente capacidad, no solo para entender, sino para aceptar de buen grado el que en un momento determinado pueda partir. Si a alguien le llamó la atención el que hubiéramos podido aceptar con cierta facilidad la muerte de nuestra madre, hermanos, no se debe a ningún secreto, sino a la convicción y aceptación de que tarde o temprano, más bien un poco tarde, porque se prolongó su vida, se tenía que ir. Así que, queridos hijos de 20 años, de 40, de 60, no lloren la muerte de sus padres. No gimoteen como si fueran huérfanos. Agradézcanle a Dios que se los haya conservado tantos años. Y que la muerte de sus padres no sea otra cosa que el relevo. Ellos terminaron su acción y siguen ustedes. ¿Y saben por qué estoy diciendo esto? Porque sé que hay gentes de más de 50, de 60 años que lloran eternamente a sus padres. Quiere decir que los padres no los dejaron madurar suficientemente. Dependieron demasiado de sus padres, los hijos. O también quiere decir otra cosa más grave, que nunca han aceptado la vida como es. Y que se rebelan frente a Dios y sus designios. ¿Crueldad? ¿Eso es crueldad? ¿Es falta de sentimientos? ¿O al contrario? La no aceptación de la muerte de los seres queridos son sentimientos desordenados, que nada tienen que ver con la persona que partió, sino más bien con el egoísmo nuestro, que quisiéramos que estuvieran aquí para acompañarnos, para no sentirnos solos, porque quizá no hemos podido madurar en toda nuestra vida. Acabamos de oír un pasaje de la Biblia terrible, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y seguramente con un gran esfuerzo de fe, Abraham iba a hacerlo, iba a sacrificar a su hijo en honor de Dios. Y cuando ya estaba dispuesto a hacerlo, le dijo: Dios, detén tu mano, no es necesario que lo hagas. Ya vi cómo temes a Dios y cómo lo reverencias. Cómo frente a la grandeza de Dios no perdonabas ni a tu propio hijo. A nosotros, hermanos, no se nos pide que matemos a nadie. Se nos pide solamente que aceptemos la muerte de las personas que queremos, porque se tienen que ir. Dirá alguien: bueno, cuando se mueren las personas viejitas, está bien. Bueno, eso dice usted, porque cuando se mueren las personas jóvenes, también está bien, aunque usted no lo apruebe. Porque las historias no son simplemente iguales. Las historias son individuales y personales, y ninguna es semejante a la otra. Por eso hay padres que se mueren antes o después, y también hay hijos que se mueren en el momento de nacer, que se mueren viejos o que se mueren en la plenitud de la vida. Por eso, papás, cuando tengan un hijo, o si ya los tienen, acepten que se puedan ir en cualquier momento, para no hacer depender su vida ni su alegría de que estén los hijos todos junto a ustedes como una gallina con sus polluelos.
Deben tener la grandeza de Dios de aceptar que cada hijo tiene una historia distinta y por tanto no sabemos cuándo va a morir. En el momento de la muerte habrá un dolor, pero poco a poco vendrá la tranquilidad y la paz, fruto de la convicción de que por más que queramos a alguien, siempre se va a ir. No importa que se vaya antes o se vaya después, se va a ir de este mundo. Y cuando un muchacho se enamora de una muchacha o al revés, ¿qué se enamoran porque nunca van a faltar? Cuando se dicen en el momento de casarse, prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe, no se está anticipando el hecho de que podrán morir uno antes del otro, y quizá no en el momento esperado, sino mucho tiempo antes. ¿Qué pondrán condición para poderse enamorar de una persona? ¿Qué dirán? Si no se muere, sí me enamoro, pero si se muere, no me enamoro. Hay una anécdota de San Francisco de Borja, uno de los jesuitas primeros que se fueron con San Ignacio de Loyola. Y la anécdota consiste en esto. Él era soldado al servicio de la reina de España. Pues, como le sucede a todos, pobres y ricos, la reina murió, y no muy grande, más bien joven. Entonces se cuenta que San Francisco de Borja, que no era entonces santo, sino simplemente un soldado, se sintió tan decepcionado frente al cadáver de la reina que dijo: no volveré a servir a un amor que se me muera. Y se metió de jesuita para enamorarse de Dios únicamente. A mí, francamente, hermanos, no es que me dé risa, pero no me conmueve esa historia, Porque si eso hubieran pensado todos los hombres, ya se hubiera acabado la historia hace 500 años. Qué bueno que los hombres siguen enamorando de las mujeres aunque se mueran. Y qué bueno que las mujeres siguen queriendo tener un marido aunque se pueda morir antes que ellas. Es el riesgo de la vida y lo que le da grandeza a la vida humana. A aceptar las cosas con todas sus limitaciones y todos sus riesgos. Si alguien quiere enamorarse de Dios únicamente, hágalo. Pero tenga en cuenta que Dios nunca ha pedido: ámenme a mí solamente y con eso bastará. El Evangelio dice claramente: ámenme por encima de todo, y a su prójimo, ámenlo con ese mismo amor que me tienen a mí. Porque no hay oposición entre amar a Dios o amar al ser humano, más bien se juntan en un solo amor. Qué bueno que tengamos siempre a alguien que no se nos muere, como es Dios. Qué bueno que siempre que tengamos la tristeza de la separación de alguien, tengamos a Dios como apoyo. Pero si no queremos enamorarnos de un ser humano porque se nos muere, estamos demostrando que no hemos entendido nada de nada. Entonces tampoco se enamorarán de nosotros, porque también nosotros podemos fallecer e irnos de este mundo. Y así como no debemos depender de la persona que muere, sino que seguir adelante viviendo con todo entusiasmo, así también no debemos querer que cuando muramos nosotros alguien quede condicionado, alguien sienta que perdió su vida, porque eso no es correcto, porque las historias son diferentes, aunque tengamos el gusto de encontrarnos y de caminar junto a otras personas todo el tiempo que la vida nos permita. Pero cuando se muere un novio, cuando se muere una novia,
y no han llegado siquiera a casarse. ¿Qué sentido tiene entonces la vida? Hermanos queridos, qué tontos y qué difíciles para entender. ¿Qué no el haber manifestado el amor a otra persona y haber suscitado en ese corazón un entusiasmo valió ya la pena? ¿Que una muchacha no se sentirá enormemente apreciada al haber podido despertar un gran amor en un muchacho que después murió antes de casarse con él? ¿Que eso no es lo de la sentido a la existencia? Por otro lado, ¿qué no sabemos que muchas veces lo mejor del matrimonio es el noviazgo? Muchas veces antes de casarse son más felices, precisamente porque no siempre están preparados para aceptar las limitaciones humanas. Así que nadie se rebele contra la muerte. Nadie llore la muerte de alguien largamente. Está dando a entender que no tiene espíritu de fe, pero también no tiene sentido común. Carece del sentido de la vida humana. Nadie que haya venido a este mundo ha permanecido para siempre vivo. Las momias son momias, aunque tengan 5,000 años de existencia. Ya no son las personas vivas en este mundo. Y aunque la persona viva después de la muerte es otra vida. Por eso se dice claramente, pasó a la otra vida, es otra vida. No es como esta, ni se parece, ni sabemos nada. Todo eso que dicen de que gente que fue y vino, eso no es cierto. Si fue y vino es que no se había ido. Porque el día que se van, no regresan. Como Cristo no regresó a este mundo. La resurrección de Cristo no es ir y regresar. La resurrección de Cristo es llegar al Padre. Manifestarse de alguna manera, pero no como antes. No leen en el Evangelio que dice, estando las puertas cerradas, Cristo entró. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no era el mismo. Porque si hubiera sido el mismo, hubiera abierto la puerta. Yo no conozco a un cuerpo que atraviese la puerta. Siempre la abre. Porque si la quiere atravesar, lo más seguro es que se haga un chichón. Si dice claramente el Evangelio, estando cerradas las puertas, Cristo se presentó, nos está indicando de alguna manera que Cristo ya no era el mismo. Y cuando María Magdalena se abalanza a tocar a Cristo y a besarlo como siempre, a acariciarle sus pies, ¿qué le dice Cristo? No me toques. Son frases a medias, porque están hablando de un fenómeno que no es fácil de explicar, pero aunque sea a medias nos están indicando que no era el mismo Cristo. Nunca Cristo había evitado que alguien le tocara los pies, aunque fuera una pecadora. Y ese día Cristo le dice, no me toques. Ya, la tocada ya pasó. La acariciada ya quedó atrás. La otra vida es otra vida. Así que, hermanos queridos, andamos graves, Casi siempre nos enamoramos de alguien con la esperanza de que nunca se muera. Me acuerdo en este momento de una anécdota de dos hermanas. Una tenía 90 años y la otra 93. Se murió, por supuesto, la persona de 93 años. ¿Y saben qué dijo la hermana de 90? Por eso pierde uno la fe. ¿Cómo voy a creer que Dios sea injusto y me quite a mi hermana? Seguramente ya tenían lote en Guanajuato, parece de momias las dos. Pero así habla la gente que nunca ha reflexionado en su vida, ni ha aceptado
que la muerte se puede presentar en cualquier momento. ¿Y dónde que se presenta, Porque se presenta no nada más por vejez, sino se presenta por accidentes, por descuidos, por falta de aprecio de la vida. ¿No han visto aquí en México a tantos motociclistas sin casco? Y a la novia a horcajadas, sentadota detrás de él, también sin casco. ¿Qué no saben que el casco es para que no se rompan la cholla? ¿No es para cumplir un reglamento? Pero como él es loco y ella quiere andar con él, aunque sea loco, mientras lo agarra, pues ahí andan los dos. Ahora que casándose, yo creo que ella nunca se va a volver a subir a la moto, ya se casó. Porque así pasa, No crean que estoy hablando de gratis. Siempre tengo ideas claras aquí en mi mente y recuerdos. Ahora cuando dicen, el Padre siempre dice los pecados en público, ay, no se apuren, que los que conozco son comunes, no son pecados exclusivos de nadie. Hasta ahorita nunca he conocido un pecado exclusivo de alguien. Se repiten y se repiten y se repiten. Si alguien piensa que estoy diciendo su caso, sepa que hay 1000 casos más igualitos de los que yo tengo noticia y de los que no conozco millones. Yo no tengo ningún interés en andar revelando secretos, pero sí quisiera yo que pensáramos un poco y valoráramos más la vida. Por eso hay que luchar porque la muerte no se presente tan pronto, tan fácilmente, porque querer o no, se nos van a ir los seres queridos. Los papás, los hijos, los esposos, los hermanos, los amigos, todo mundo se va yendo, antes o después. Y aún así, hermanos, vale la pena haber amado. Por los 5 días de haber conocido a una persona, por 5 meses, por 5 años, por 50 años. Porque si no hubiera valido la pena conocer a la persona, ¿por qué la lloramos muerta? A la gente que no nos impresiona, no la lloramos mucho. Quiere decir que si a una persona la lloramos y sentimos su desaparición, es porque en un día, o en 5 días, o en 50 años, logró dejar en nosotros una huella. Y lo que nos consuela no es la muerte, sino que la presencia de esa persona y el conocimiento de ella nos dejó algo que no se borra nunca. Después de la muerte, ¿cuál otra limitación tenemos los seres humanos? Pues la segunda que se me ocurre es la vejez. ¿Cómo tenemos que perdonarle al ser humano que se haga viejo? ¿Cómo tenemos que aceptar que así tienen que ser las cosas? Y a pesar de que vayan pasando los años, ir descubriendo nuevos valores para no dejar de amar nunca a la persona que decimos amar. Y el fenómeno de la vejez se presenta no con los viejos, sino desde los niños. Hay mamás, especialmente mamás, que aman a sus hijos pequeñitos. Son su juguete. Por eso hay mamás de 13 años, de 15 años, felices con su hijo. Porque como dice una canción, que por cierto para mí es del mal gusto, ya no es un muñeco de sololoy, o de trapo, o de pasta, sino un muñeco de carne. Si conoces una canción, ¿no? Un muñeco de carne, mitad tú y mitad yo. Ay, a mí me da asco, oigo eso, no sé en qué pienso. Muchas mamás, jovencitas, por eso están emocionadas con su hijo. De repente tienen un niño de verdad,
Ya no es Barbie, que se orina, no es que se peina, que se viste, desviste. Es de verdad el niño, la niñita. Y andan felices. Hace tiempo una señora me vino a ver que su hija de 13 años estaba embarazada y quería que se casara con el muchacho de 15 años. Qué puntería tuvieron, ¿eh? Dicen que nada más una vez lo habían hecho. Yo no sé qué significará una vez. Un solo periodo, tal vez, no sé. Pero es caso que estaban esperando un hijo. Y le dije, señora, le tengo que decir con mucha pena que ojalá que no se case su hija. Y me dijo, es que mi hija está emocionada con el hijo que está esperando. Diga, ay señora, está jugando a las muñecas. Ahora hay muñequitas que traen muñeco adentro, ¿no? En la panza, para que vean cómo es, como si ignoraran muchas cosas, ¿no? Seguramente están ignorantes de muchas cosas. Se me enojó la señora, claro. Quería que yo nada más sacara el agua bendita y órale. Con toda la inconsciencia propia de la gente que no ama al ser humano. Yo amaba a esa criatura que estaba en el vientre de la muchachita, pero amaba más a la muchachita de 13 años. No es extraño, pues, que las mamás, aunque sean solteras, aunque sean súper engañadas, entre comillas, estén felices con su hijo. Es como un muñeco. Es como parte de sí mismo. Lo ponen acá, lo ponen allá, lo cambian, le dan de comer, etcétera. Ah, pero no vaya creciendo el hijo. No vaya creciendo el hijo, que todo el encanto desaparece. Porque el hijo o la hija creciendo ya no van a hacer exactamente lo que la mamá les ordene. El otro día me decía eso una mamá joven, que llegó de su trabajo cansadísima, con su hijita de 3 años, y le dijo, ¿cómo estás, mi reina? Vengo cansada de trabajar, dame un beso. ¿Y qué creen que hizo la hija? ¡No! Y se volteó para otro lado. ¿Quién sabe por qué estaría enojada la niña? El caso es que se volteó para otro lado para que la mamá no la besara. Se trata de una mujer muy inteligente, muy preparada, y me dijo, yo sé que así tiene que ser, pero sentí horrible. Y yo pensé dentro de mí, si esta que sabe lo que tiene que suceder sintió horrible, ¿qué tal serán los millones de gentes que no saben lo que tiene que suceder y que se ilusionan en que su hijo nunca va a crecer y siempre va a andar con ellas? E insisto en la mamá porque el fenómeno se da más con las mamás. Por supuesto, también hay papás igual, de poco informados y de poco maduros, que quieren a sus hijos pequeños. Y la muchacha cumple 15 años y le siguen diciendo, niña, nuestra niña. Y cumple 18 el muchacho y le dicen, los niños. Y se casan de 25 y les dan la bendición a sus niños. Y aquí me lo han dicho en mis narices. Para mí siguen siendo niños. Se rebelan contra el hecho de ir haciéndose viejos. Porque viejo no quiere decir nada más decrépito, canoso, arrugado. Quiere decir con más edad. Yo conozco a muchachos, no muchachas, muchachos, que se pasan como 5 años cumpliendo 21 años. Porque les da pena o sienten feo cumplir 22 y 23 y 24. Quisieran quedarse como Dorian Gray, jóvenes siempre. Y joven en México es 14 o 20 años. 25 ya no es joven. Y 30 ya es ruco. Así que yo le estoy hablando del otro mundo, de ultratumba.
Soy el espíritu de Tutankamón, que significa hijo del sol. No me escogí mal. Espíritu. Y sin hermanos queridos, hay que querer que los hijos crezcan y se hagan maduros y se hagan viejos relativamente. Hay que perdonarles a los hijos que no se quedan siempre como en la fotografía que tienen en la sala, encuadraditos y pelones. Por eso las mamás guardan reliquias de sus hijos pequeños, zapatitos, ropita, juguetitos y sobre todo fotografías. Y a veces la pobre gente anda, mire cómo era de chiquito. ¿Cómo nos duele envejecer? ¿Y cómo nos duele que envejezca la gente a quien queremos? ¿Ya se va a casar? Sí, ya tiene 35 años, señora. ¿Y por qué tiene 35 años? Porque nunca la dejó casarse antes. Y como la señorita ya se convenció de que si no se casa se le va el tren, pues aunque sea contra la mamá se está casando de 35 años. Y la mamá sigue diciendo, ¿cómo mi niña se va a morir? Qué difícil es darse cuenta de que los hijos van creciendo y envejeciendo. Y qué difícil es aceptar que ya no son nuestros niños, sino que son gente adulta como nosotros. Y si se puede, hasta mejor preparados, porque nosotros mismos propiciamos esa situación, que tuvieran más educación y más preparación que nosotros. Hace tiempo, un año que estuve de superior en el seminario, les criticaba eso a los otros superiores del seminario. ¿Cómo quieren que sean hombres hechos y derechos los seminaristas si se los tratan como niños? Les dicen apodos de niños, los tratan como irresponsables, nunca los dejan que se desarrollen y que maduren. ¿Qué creen que hicieron los demás padres? ¿Habrán dicho, tiene razón Javier, así deben ser las cosas? ¿O dijeron, si él sigue en el seminario, nosotros nos vamos? Y el cardenal Miranda, ¿qué creen que dijo? Pues que se vaya Javier. Eso dijo, que se vaya Javier. Y por eso en el seminario nada más duré un año. Es que uno debe arder en deseos de que crezcan, de que se desarrollen, de que dependan lo menos posible de nosotros. Padres, maestros, lo que sea, que la gente dependa poco de nosotros para que realicen su vida, para que estén capacitados para caminar sin uno. Hablando de novios y de esposos recién casados, cuando la apariencia física es tan importante, ella está enamorada de su espaldota de él, está enamorada de sus brazotes, de sus bíceps, de sus tríceps, de los cuadríceps y de todos los íceps que pueda tener él. ¿Qué sentirá ella cuando va viendo que todo no se le cae, pero sí se la afloja? Porque además, entre más grandote que un muchacho, luego ya de viejo anda todo más colgado, ¿Y qué sentirá él respecto a ella? Que le decía, ¡ay, esos ojitos! Ahora con arrugas, con patas de gallo. Esa boquita que ya ni con el bilé se ve tan atractiva.
Hay ahora una actriz de la televisión que se llama, creo, Ana Colchero. No me acuerdo bien del nombre, pero del apellido sí. Y de los labiotes. ¡Qué impresión, eh! Pero se va a arrugar de todas maneras. Si alguien la quiere, la va a tener que querer ahora y ya más arrugadita. Tiene unos labiotes carnosos. Son los labios de México, creo. Y más abajo, esos pechitos y ese traserito. Y todo se va cambiandito. En México somos tan cariñosos que hasta los gerundios tienen diminutivo. Ahí va cambiandito todo. Dice el de la combi, a ver si se van bajandito. Como quien dice, ya se acabó el peso que me pagaron. ¿Qué dirá el novio o la novia que estaban emocionados con el físico de la otra persona y que casándose 2 años después ya no son iguales? Porque no son iguales, ¿eh? En 2 años se nota el cambio. En 5, por supuesto, y en 10 es la ruina. Imagínense si no acepta una persona a otra con todas las consecuencias del tiempo, pues querrán estarse casando cada 5 años por lo menos. ¿Qué es lo que hacen los barbajanes? Estar cambiando por carne fresca. Y no se dan cuenta de que ellos también están ya muy refrigerados. Pero a veces la gente es tan sonsa que agarra lo que sea, aunque sea asesina. ¿Cuánto tiene uno que pensar en estas cosas? ¿Por qué ilusionarse con el hecho de que nunca va a envejecer ni a cambiar la otra persona? ¿Cuánto debe uno pensar si hay otras cualidades que le llaman a uno la atención para poder aceptar que la persona muy joven ahora no va a serlo tanto en 10 años? Por eso los antiguos griegos se ilusionaban con morirse jóvenes, por evitar la peor de las enfermedades, que es la vejez. Los antiguos, hasta cierto punto, eran más dichosos que nosotros, porque la gente se moría joven y no tenía la tristeza del desprecio y la marginación que se hace ahora con los jóvenes, digo, con los viejos. Ahí andamos inventando que la tercera edad y la cuarta edad y la senectud y el incén, quién sabe cuántas cosas, para medio disimular el gran problema humano. Apenas cambia la apariencia de la persona y ya está vieja, ya no la queremos con nosotros. Y sin embargo el amor verdadero no tiene edad, porque el amor verdadero va a la persona, no hacia el cuero, no hacia el pellejo, a la piel. Tenemos que enseñar a los niños una nueva cultura de la edad humana. Y tenemos que decirles que así como ellos desde que nacen empiezan ya a caminar hacia la muerte, y sin embargo hay cosas que nos entusiasman a través del tiempo que va pasando, que así como los amamos a los 15 años, aunque estén delatosos, aunque no sean tan obedientes y sometidos como cuando tenían 4 o 5 años, así también tienen que ellos aprender a amar a una persona por encima de todas las circunstancias. Y
y sentir verdaderamente un amor profundo por una persona de cierta edad, que además ojalá que se deje amar, porque a veces los viejos tienen ese problema, no se dejan amar. ¿Y saben por qué no se dejan amar? Porque no se aman a sí mismos. Se sienten avergonzados de estar viejos. Se sienten tristes de no tener la juventud y lozanía que tenían antes. Y por eso es tan frecuente también ver que las personas ancianas andan sacando las fotos de cuando tenían menos años, como para ilusionarse que antes tuvieron menos años, como si no lo supiéramos todos. Pero es que en el fondo, aunque lo sabemos, no terminamos de aceptar este hecho. Se nos va haciendo vieja la persona y el amor no debe terminar, porque estamos amando a un ser humano. No con la pasión de la juventud, pero además, ¿quién quiere tener las pasiones de la juventud toda la vida? Ustedes sí, pobres de ustedes. El otro día en la televisión decían unas gentes que no saben ni de lo que hablan, en el sentido humano, por supuesto. No, si hasta los 80 años se pueden tener orgasmos. Una persona murió de 85 años y ya muerta tuvo su última eyaculación. Ay, Dios mío. Vamos a ir a Egipto a ver si las momias no eyacularon por ahí. Hermanos, el fenómeno humano es otra cosa. No se trata nada más de si podemos o no podemos, si pasa o no pasa, sino que ha sucedido en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que aprender a amar a los viejos ya con otras circunstancias distintas. Y también a amarnos a nosotros, aunque ya no tengamos la fogosidad. Para que se oiga bien, fogosidad de los jóvenes. A mí no me impresiona un joven fogoso, es lo normal, pero un viejo fogoso, ay, Dios mío, me da pena, me da tristeza, como me da tristeza conmigo mismo cuando ando de loco. Por eso digo, calmada la cosa, Javiercito. Y por eso me recuerdo fácilmente a mí mismo. No me acuerdo, sino me recuerdo a mí mismo de que tengo 58 años. Para que nunca se me vaya a olvidar y ande yo viviendo etapas que ya pasaron. Jóvenes, gocen su juventud. Jóvenes, adultos jóvenes, ya le van entrando a la madurez, pero todavía tienen mucho de fogosidad. Pero señores de cierta edad, ya véanse en el espejo y digan, ¿qué fogosidad puede andar despertando? Más bien yo me quemo y del otro lado ni a calor les llega. Aceptar nuestra propia vejez, que no significa decrepitud, sino nada más aumento de años. María Félix no está decrépita, aunque poco le falta, pero ya está vieja. Ya no puede andar presumiendo de juventud. Qué bueno que la quitaron de anunciar una crema, porque si lo que hace la crema es lo que tiene María Félix, no la compren. Las va a avejentar. Las cremas las anuncia una muchacha de 20 años que con crema o sin crema está bien. Y ahí está la tomada de pelo. A cierta edad no necesita nada. Ya después nos andamos componiendo y ya al final ya ni con eso nos componemos. O nos aceptamos como somos y parecemos realmente interesantes. Una persona vieja que se acepta a sí misma y que acepta los condicionamientos de su vida es más atractiva que una vieja alborotada o un viejo rabo verde. ¿O no? Y así es con todo. Díganle al muchacho que está enamorado de la muchacha por su físico, ¿ya pensaste cómo va a estar en 10 años? ¿Ya viste a su mamá? ¿A su abuelita?
¿Realmente te impresiona esta persona aunque se haga vieja? ¿O la quieres por ahora? Desechable. En 2, 3 años te satisfaces y cambio de guardia. Eso es lo que sucede ahora. Muchos de los divorcios no son por incompatibilidad de caracteres, sino por incompatibilidad de traseros. Quieren otra. Renovarse o morir. Digo, si están dispuestos a pagar ese precio, pues páguenlo. Pero si alguien piensa que vale más que su trasero, pues asegúrese de que la otra persona la quiere, a pesar de que tenga la desgracia o la limitación simplemente de no conservarse joven para siempre. ¿Qué tal? Está doliendo, ¿verdad? Pues eso es. ¿Ven por qué andamos mal en el amor? Porque nunca terminamos de aceptar a la persona como es. Siempre le sacamos jugo, tomamos lo que nos conviene, pero lo demás lo tiramos. Parecemos viles plátanos o mameyes. Nos sacan lo de adentro y tiran la cáscara. O se comen lo de en medio, tiran la cáscara y el hueso. Y eso somos al final, una cáscara de plátano despreciada. O un hueso de mamey que todavía está duro, pero ya no tiene carnita que comérsele. A veces nos desprecian no a 60, 70 años, a 40. Muchas mujeres son despreciadas a 30 años. ¿Por qué? Porque parece que del otro lado solamente vieron su juventud y también da la impresión que ellas solo valoraban la juventud y no exigieron un mínimo de reflexión. Porque no es ni siquiera que sean malas gentes las personas, es que no reflexionan, se van al bulto y uno deja que se vayan sobre uno, sin estar seguros de un mínimo de amor. La tercera limitación, hermanos queridos, terrible también, que no tiene que ver nada con que seamos buenos o malos, simplemente somos así. Nos morimos, nos hacemos viejos y nos enfermamos. La enfermedad. La peor de las enfermedades, ya dije antes, es la vejez. Pero hay otras que no nos avejentan, pero sí nos limitan enormemente. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso en el matrimonio se dice, prometo serte fiel, prometo, porque así lo siento, porque me nace del corazón, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Yo le añado, en la juventud y en la vejez. Cuando haya harta lana y cuando no haya. Y amarte, y respetarte, admirarte, que es lo que significa respetarte, hasta el final de mi vida. Cualquier ser humano se puede enfermar. Ahora los papás quieren ver por ultrasonido si su hijo no está enfermo, para que si está enfermo no nazca. Y si está sano, entonces sí. Hermanos, los niños no son manzanas ni jitomates. Los niños vienen como vienen, por cierto, a consecuencia de tantas cosas que se heredan, no de los papás, de siglos. El síndrome de Down, la parálisis cerebral que se da cuando nace la criatura y no respira a tiempo.
la hemofilia, enfermedad de la sangre, etcétera. Tener un hijo, hermanos, no es tener una cría para conservar un ganado. A las vacas sí se les está viendo a ver qué hijo tienen, para ver si sigue viviendo o no, pero el ser humano es otra cosa. Una coneja debe tener conejos perfectos y no los matan, pero son otra cosa los animalitos. El ser humano no es así. Por cierto que cuántas mamás, después de no haber querido que su hijo naciera, por síndrome de Down, alguna cosa, dicen, cuánto amor de mi hijito. Es el único que se va a quedar con ellas para siempre. Querían un hijo para siempre, ya lo tienen. Ah, sí, pero no enfermo. Ah, pues si no está enfermo se larga. Solamente los enfermos se quedan para siempre con los papás. Y nadie los quiere sino sus papás. Pero cuánto amor en ese niño, en ese muchachito, en ese hombre que le demuestra a su madre o a su padre tanta ternura como ningún otro hijo lo puede manifestar. La gente a la que queremos se nos enferma, hermanos, se nos enferma, se nos limita. ¿Cuántas veces se casan dos muchachos y él está enamorado de ella y ella de repente queda enferma de alguna cosa? Recuerdo que hace algunos años un muchacho se casó con una muchacha en silla de ruedas, ella. Y yo le dije, le pido a Dios enormemente, se lo dije a él solo, que te dé un amor tan profundo que nunca te vayas a arrepentir de haberte casado con ella. Porque qué decepción sería para ella el ver que no la amabas tanto como decías amarla. Imagínense qué ilusión de una muchacha en silla de ruedas que se enamorara un muchacho que no estaba tan mal hasta eso, que se enamorara de ella y prometiera casarse para siempre con ella. Ya no he sabido más de ellos, se fueron a vivir lejos, querían separarse de las familias, que también son relatosas, las familias son terribles. Ojalá que sigan adelante y si no, pues que Dios los haya bendecido de alguna manera. Porque ese es amor. Sacrificado, todos son sacrificados. Casarse con un forrazo es sacrificio, de que todos están volteando, queriendo meter mano. Yo no sé si me hubiera casado, si hubiera buscado a una muchacha preciosa, porque esas incitan mucho a todo el mundo. O que hubiera sido un turco para meterla en la casa y no dejarla salir nunca. Es mía y nada más mía. Si todo es problema, hermanos. Casarse con una mujer inteligente que le gane a uno, ¡ay, qué desgracia! Aceptar todos los días que ella es más inteligente que uno, eso no se aguanta fácilmente. Yo creo que hasta es más difícil que aguantar a una mujer en silla de ruedas. Todo tiene problemas, porque o las limitaciones son del otro, o de uno, o de los dos. Y sin embargo vale la pena amar al ser humano. Se nos enferma la gente. Se nos limita la gente, pierde un brazo, pierde una pierna, pierde un ojo, o los dos. Amar a un ciego, invidente. Ahora tenemos los eufemismos, ¿no? El ciego no ve, el invidente tampoco, pero se oye más bonito invidente. Amar a un sordo o silente. Y sin embargo hay gente que sí ama así. A la mujer le viene cáncer en un pecho, se lo cortan o los dos, y hay hombres que siguen amando a esa mujer, porque no amaban sus protuberancias,
sino la amaban a ella. Es impresionante eso, pero se da. Aunque sea una vez por 1000, ya vale la pena. Hay gente que sí ama a otra persona a pesar de sus enfermedades. Pero aunque no esté enferma la persona a la que quieren, nadie les ha dado un contrato de seguridad de que no se va a enfermar. Y el amor verdadero supone que podría haber enfermedad y aún así seguir amando a la persona. A la persona, no al cuerpo enfermo, no a la pierna que se quedó en el basurero, a la persona, que es lo que no se nos olvida. Nosotros nos vamos al bulto, nada más a agarrar lo que se puede agarrar, y se nos olvida que detrás hay una persona. En el hospital, en cada cama en que hay un enfermo, hay una persona. Y por eso es tan normal que junto a cada persona haya un grupo de gentes que siguen amando a esa persona. A pesar de que a veces ya está viejito o viejita, está desahuciada la persona, y ahí sigue, por lo menos alguien, el que sí amaba de verdad a esa persona. Es el fenómeno humano. Y no me refiero a la gente que chilla y que grita, no es justo que mi padre... Ay, no es justo. Qué frasecita, ¿no? Que además ni es nuestra, viene de las películas gringas. No es justo. ¿Qué es justo? ¿Si es justo que digas tarugadas tú? ¿Si es justo que te hayas pasado haciendo tontería y media? ¿Si es justo? No hablemos de lo que no conocemos. A esa gente no me refiero porque esa gente ni ama, nada más grita y exige. Pero sí me refiero a la gente que en silencio o con gran tranquilidad y fortaleza está cerca de un enfermo, lo sigue amando, lo sigue teniendo en su corazón, aunque a veces no quede ya más que un pedazo de aquel cuerpo que se amó en un principio. No protesten porque la gente se enferma. Supongan que se puede enfermar y eviten las enfermedades. Si a pesar de todo se llega a enfermar la persona amada, sigue siendo persona y puede recibir nuestro amor, aunque ya no oiga, ni vea, ni se dé cuenta. Como que se me hace que se les están quitando las ganas de amar. Son muchos condicionamientos, ¿no? Se nos mueren, se nos hacen viejas, se nos enferman. Así es la onda, chavos. Si nadie se los había dicho, ya se lo dije. Y si no se habían dado cuenta, ya se dieron. Y todavía falta lo personal. Hay todavía otras 3 limitaciones muy grandes que debemos tener en cuenta si es que queremos amar realmente a una persona. Aparte de todo lo físico, la belleza que se pierde o no se tiene, la salud que se tenía y luego ya no se tiene, aparte de la muerte que es la separación para siempre de la persona amada, hay otras 3 limitaciones con las cuales vivimos todos los días. La limitación de la inteligencia. Siempre estamos listos a encontrar que la otra persona, muy amada según nosotros, es estúpida. Es menos inteligente que nosotros. No entiende lo que le decimos. No razona. Y por eso la frase que tenemos en la punta de la lengua es: ¿cómo eres idiota? ¿Cómo eres estúpido? ¿Cómo eres menso? O la P famosa que en México sube y baja todo el día. ¿Cómo eres penitente? Eufemísticamente hablando.
Siempre estamos pensando que la otra persona no entiende, o no quiere entender, o está cerrada, o está tarada de plan. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para que de nuestra boca no salga una recriminación de esas? Cuando que por otro lado, en todo caso, ya saben cómo razono yo, irónicamente, en todo caso tendríamos que darle gracias a la otra persona de ser medio sonsa, porque quiere decir que nosotros somos más inteligentes que ella. Porque si fuera al revés, entonces los insultos los recibiríamos nosotros. La otra persona no nos bajaría de tarados, de imbéciles, de idiotas, de estúpidos, que todo el día metemos la pata. Hablando así crudamente, qué difícil convivir con una persona menos inteligente que nosotros. Pero hay algo todavía más difícil, convivir con una persona más inteligente que nosotros. Porque entonces es la otra persona la que nos trae a raya. ¿Qué tal si mejor nos vamos acomodando y que parezca que los dos ni somos tan inteligentes ni somos tan tontos? Nos vamos campechaneando la cosa, nos vamos respetando los dos, evitando insultos o evitando demasiadas alabanzas. Qué difícil es. Y eso no es nada más entre esposos, entre amigos, también sucede con los papás y los niños. Tienen a un niño, un hijo muy brillante, y todos los demás, ¿qué les parecen? Tarados. Y entonces se va todo su amor y admiración por el niño brillante. ¿Y qué le hacen al tarado? Lo marginan, lo hacen a un lado. ¿No es cierto? En las escuelas, ¿qué se hace con los muchachos brillantes? Se les pone arriba, y a los otros, abajo. Y así va sucediendo con todos. En las oficinas, en las fábricas, ¿qué se hace con la gente? Se les hace un test, que es un cuestionario nada más, ¿eh? Test significa una testificación, es una abreviatura de testificación. Es un cuestionario donde a base de preguntas y respuestas dice la gente, está tarado a lavar excusados. Lástima que no hay muchos excusados en las fábricas, porque hay más tarados que excusados. Y por eso alguno no lava excusados, sino es el gerente de la fábrica. Le tocó arriba, porque de repente cada jefecito que hay, que Dios nos libre, dice que test y cuestionarios, y al final terminan donde se les antoja a las gentes. ¡Qué crueldad! ¡Qué difícil amar a alguien que no es tan brillante y sin embargo es nuestro hijo, o nuestro alumno, o la persona que convive con nosotros! Si hiciéramos un cuestionario a todos los mexicanos, nos daríamos cuenta de una cosa tristísima. Tenemos deficiencias de siglos, no por raza, sino por mala nutrición. Tendríamos que tirar a la basura a la mitad de los mexicanos, y a la otra también, yo creo. Estoy hablando de México, porque si hablamos de otras naciones, no crean que andan mucho mejor. Ni siquiera los United States of America. Ni siquiera los Estados Unidos. Porque ellos también tienen mucha deficiencia alimentaria. No por cantidad, que están gordotes, sino por calidad. Tampoco están bien nutridos. Y hay tarados en Estados Unidos, pero a Dios dar. Hermanos,
Los seres humanos no son nada más robots, máquinas, a las cuales se le mide la capacidad. Son seres humanos que generan también otras cosas, emociones, sentimientos, fidelidad. Muchas veces una persona menos brillante intelectualmente es más devota de uno. Porque la gente muy brillante no suele ser muy humilde, ni aceptar fácilmente a otras personas. En cambio, cuánta gente más sencilla, menos capaz, menos brillante, tiene un amor intenso. Por eso de repente sucede que viene un alemán grandote, güerote, de grande espaldota, y se casa con una oaxaqueña chiquita, prietita, mediazoncita. Ay, pero cómo la adora ella. Y él cómo se siente impresionado por la emoción y el afecto y la ternura que esa muchacha de Oaxaca, que nosotros mexicanos despreciamos y que él alcanza a apreciar. No crean que son antropólogos, son arqueólogos, ni son benefactores que vienen de alguna organización de beneficencia. Son gente inteligente que dice, allá en Alemania, muy güerotas, muy grandotas, pero soberbias, canijas. Yo, alemán, quiero encontrar la ternura femenina, y esa la encuentro más en Oaxaca o en Chiapas. En esos lugares medio abandonados, donde todavía la mujer no lucha por liberarse, simplemente quiere a alguien cerca de ella que se deje amar y que le tenga también un poco de amor. ¿Por qué siempre andamos buscando gente brillante para amarla y no amamos a la gente normal? ¿Que nosotros somos genios también? ¿Que nos sentimos superiores? ¿O nos va a pasar lo de siempre? Que siendo la persona a quien adoramos más inteligente, al final termine sometiéndonos o humillándonos. No seas idiota, no seas imbécil. ¿Cómo recuerdo ese caso de ese muchacho recién casado? No tenían un año. Que me dice, es que mi esposa nunca me llama por mi nombre, siempre me dice imbécil, pero con otras palabras. Digo, y tú contestas, pues entonces eres imbécil. Tú dile, yo no contesto porque no oigo mi nombre. Yo me llamo Carlos, es nombre ficticio, yo me llamo Carlos y yo no conozco otro nombre. Cuando yo oiga mi nombre Carlos, contestaré. Pero si te dice cualquier insulto y contestas, ¿qué quiere decir? Que le atinó. Y si cuando el hombre es más inteligente humilla a la mujer, cuando la mujer es más inteligente destruye al hombre, porque como que se venga de la decepción, ella que buscaba a alguien en quien apoyarse, les resultó un imbécil. ¿Ustedes creen que hay amor ahí? Ese es como un negocio más bien, andar viendo coeficientes mentales. El amor no se basa en coeficientes, aunque, por supuesto, una gran diferencia también es estorbo para el amor. Y ya para terminar, se nos está haciendo tarde y hace más calor. ¿Qué decir de una persona que no tiene la fuerza de voluntad que nosotros esperamos? Eso es cualidad, la fuerza de voluntad. Es desarrollo, es educación desde niños. A veces encontramos a una persona grandota, preciosa, inteligente, preparada, pero que nunca hace nada. Le falta fuerza de voluntad. Ay, Dios mío. Oiga, entonces, ¿para dónde volteo yo para querer a alguien? Pues agarre lo que hay. Trate de no equivocarse, pero también tenga una mística, trabajar con la persona amada para desarrollar su personalidad. Porque es frecuentísimo que a mucha gente le falte fuerza de voluntad.
Las mamás, ¿qué hago con mi hijo? Tiene ya 20 años, ni estudia, ni trabaja, ni se larga de la casa. Pues señora, a jinetear. A ver si por hambre, a ver si por necesidad extrema reacciona esa gente. Pero no lo haga con coraje, con decepción, hágalo con amor. Porque quiere a su hijo, cambia la chapa de la casa para que no entre. Porque quiere a su hijo, no le da de comer para que busque. Porque quiere a su hijo, lo pone en situación extrema para que vea si la voluntad de alguna manera reacciona. Qué terrible es la fuerza, la falta de fuerza de voluntad. Muchas veces por deficiencia desde antes de nacer, falta de alimentación adecuada de la mamá o del papá. Los genes vienen deficientes de los papás. ¿Cuántas veces la falta de educación en la familia o la falta de ambientación en un pueblo indolente? ¿Cómo son todos indolentes? Es lo que tenemos en México. Tenemos indolencia. Si nos sentimos un poco deprimidos al ver al hombre con tantas limitaciones, imagínense cómo nos ve Dios. Pero es que tenemos una limitación fundamental. Qué misterio es la vida del hombre, que aunque conocemos científicamente, no comprendemos en su grandeza y en su pequeñez. Siempre estamos queriendo ser lo que no somos, renegando de lo que somos, exigiendo a los demás lo que no podemos ser nosotros, y así amargamos nuestra vida. Te pedimos por eso gran sabiduría, para conocernos mejor, aceptar lo que somos y a esa realidad llamada ser humano, sacarle todo el jugo y toda la alegría posible para ver que a pesar de todo vale la pena venir a este mundo y amar a las personas. Que no sea un amor egoísta solo para mí, sino un amor compartido entre los demás y yo. Y así, comprendiéndonos y aceptándonos, tengamos más felicidad de la que teníamos antes. Porque hizo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y a través de ustedes llegue a muchas otras personas. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Nuestra celebración del segundo domingo de ejercicios ha terminado.